El yugo desigual. Muy poco se está diciendo sobre este tema, muy poco se está hablando de este tema. Y cuando se habla, por lo general los creyentes subestiman el tema, por decir subestiman, lo ignoran totalmente. Son irrelevantes ante él. Quizás por eso en esta ocasión vamos a dedicar un tiempo a hablar sobre este tema, sobre el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual, y cuáles son las consecuencias de entrar en este tipo de relación si las hay? Primero que nada, déjeme decirle que al analizar las Sagradas Escrituras, pero yo creo que no podemos hablar sin analizar la palabra de Dios, el manual de vida, nuestra única guía de fe y práctica, que repito, es la palabra de Dios. Al analizar las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, encontramos que el yugo desigual consistía básicamente en mezclar diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de animales, por ejemplo, poner un buey y un asno delante de un arado y ponerlos a trabajar juntos, o inclusive hilos o telas. Con eso tenía que ver el yugo desigual. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 19. Levítico 19, 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Quizás el ejemplo más relevante para nosotros es el de enyuntar o enyugar un buey con un asno, de lo cual nos habla Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, en el versículo 10, cuando dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Así de sencillo. Ese es quizás el ejemplo más relevante para nosotros que estamos hablando de este tema. ¿Por qué no se debía poner a arar juntamente un buey con un asno? Bueno, porque en primera instancia eran animales de géneros totalmente diferentes. No solo esto, su contextura era totalmente diferente. Si se enyugaban, ¿verdad?, se ponían al frente de un arado. Si se enyugaban, la fuerza de los animales sería muy dispareja. Pónganse usted a pensar que el buey era un animal más fuerte, más alto, más corpulento, al lado del asno, que era más pequeño y era más liviano. Por lo tanto, se le iba a hacer imposible al agricultor poder trazar eras rectas. Su trabajo se iba a ver imposibilitado, porque no iba a poder sacar surcos derechos, en tanto el buey con mayor fuerza avanzaba, el asno quizás por su temperamento e incomodidad se iba a parar. Entonces el trabajo iba a ser infructuoso y no iba a ser productivo. Hay que aclarar que el buey era un toro que había sido castrado para quitarle el brío y hacerle servil. Esa es la diferencia entre un toro y un buey. El asno, por su temperamento, era bastante terco, lo que hacía imposible que ambos pudieran trabajar juntos. O sea, estamos hablando de incompatibilidad. De eso creo que es lo que está hablando la palabra de Dios. Es claro que el yugo en la Sagrada Escritura representa la unión
matrimonial, la unión entre un hombre y una mujer. Y dice la palabra de Dios que puede ser desigual. Puede ser desigual cuando un creyente se involucra con un incrédulo. Esta es una relación de incompatibilidad, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo 6, según recordamos, en el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, en las Sagradas Escrituras, algún tipo de relación sentimental puede ser desigual entre un creyente y un incrédulo. Una condición que era prohibida tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La pregunta es ¿por qué era prohibida, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Bueno, porque los pueblos que ocupaban Canaán, cuando el pueblo judío vino de Egipto, primero con Moisés, no llegó hasta el final, luego con Josué, los pueblos que habitaban Canaán eran pueblos paganos y sumamente idólatras, al punto de que sacrificaban a sus propios hijos, a sus dioses, llámese Baal, llámese Asera, Astarte, Astoret, qué sé yo, Moloch, Milcom, y ellos sacrificaban a sus propios hijos a estos dioses paganos. El Señor no quería que su pueblo se mezclara con estos pueblos y adoptaran sus costumbres. Éxodo capítulo 34, versículo 12. Éxodo 34, 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y aquí mismo, en Éxodo 34, en el versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces el Señor quería evitar eso, que el pueblo se uniera a los moradores de Canaán y adquirieran las costumbres paganas de estos pueblos. Al igual que un buey y un asno, esta podría ser una relación incompatible, puesto que el primero, ¿verdad?, el buey, había sido castrado para ser servil, y era más fuerte, y era más corpulento, el asno era más pequeño y liviano y temperamental. El creyente, por su parte, tiene al Espíritu Santo, el cual le guía a través de la palabra de Dios y le induce a seguir al Señor y a obedecer al Señor en todo. No así el incrédulo. El incrédulo adolece de esta actitud, ¿verdad? No tiene al Espíritu Santo, por lo tanto no va a ser guiado por principios establecidos por Dios en su palabra. Entonces carece, adolece de esta actitud o inclinación por Dios, o por amar a Dios, o por querer obedecer a Dios, o por servirle de alguna manera a Dios. Esto quiere decir que les hace totalmente diferentes. Un creyente, en síntesis, se rige por la palabra de Dios, y un incrédulo no tiene la necesidad de regirse por la palabra de Dios porque no tiene ninguna relación con Dios, aunque sea una muy buena persona. ¿Qué dice 2 de Corintios? Algo ya leímos. 2 de Corintios, en este caso, en el capítulo 6, en el versículo 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Es que Dios mismo está diciendo, no hay compatibilidad. Uno va por un camino y el otro irá por el contrario, o sea, por el otro camino.
El término que usa el apóstol Pablo aquí, unáis, porque está diciendo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El término unáis, usado aquí por el apóstol Pablo, viene del griego heteresugeo, difícil de pronunciar, heteresugeo, y quiere decir que no haya sido instruido diferente. Entonces, note lo que está diciendo. O sea, si hay una persona que ha sido formada o instruida diferente a mí, pues yo no debo unirme a ella, porque eso sería yugo desigual. Entonces uno ha sido formado conforme a la palabra de Dios y a los principios establecidos por Dios en su palabra. El otro no, aunque sea una buena persona. Veámoslo así. Mientras una persona no tenga al Señor Jesucristo en su corazón, no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, ¿su padre quién es? Satanás. ¿O no lo dijo así el Señor? Yo lo voy a leer por ustedes en el libro de San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. ¿No dijo el Señor Jesucristo claramente? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y el Señor está diciéndole a un grupo de personas, e inclusive de religiosos y líderes religiosos del pueblo, les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De manera que si una persona está sin Cristo, mientras no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, su padre sigue siendo el diablo, por causa del pecado. Sin embargo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados e invitamos al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón, para que Él sea nuestro único y suficiente Salvador, algo pasa. Lo hemos dicho muchas veces, morimos a la paternidad de Satanás y nacemos ahora dentro de la familia de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios, ahora Dios es nuestro Padre. Hay una relación filial en nosotros, con nosotros. La palabra nos dice, más a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿A quién? A los que creen y a los que le recibieron. Pasamos a formar parte de la familia de Dios. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 13, lo aclara muy bien. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ya no somos parte de la familia del diablo y de Satanás. Es más, si somos hijos de Dios, no tenemos por qué regirnos por los principios que Satanás quiere, más no tenemos por qué hacer su voluntad, ni seguir sus caminos, porque ahora somos hijos de ¿quién? Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Dios, y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, y hace constar eso. Si nosotros tenemos una relación con un incrédulo, estamos estableciendo una relación no solo incompatible, sino ilícita. En tanto ellos son hijos de Satanás, nosotros somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:10, también el apóstol Juan algo menciona al respecto, por si le queda dudas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 dice claramente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy interesante que los creyentes, aunque nos cueste, somos inducidos a perdonar. El incrédulo no. El incrédulo es inducido a dejar de hablar, a perseguir, a buscar el desquite, a vengarse, a destruir. Pero la palabra dice que hay dos familias, por si nos queda duda: la familia de Dios y la familia de Satanás. Es muy interesante y ya lo mencionamos. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y somos guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Los incrédulos no. ¿Por qué no son hijos de Dios? Porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen esta, es que decimos actitud, pero esta predisposición a escuchar y a dejarse llevar por lo que Dios dice
a través de su palabra. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo en sus corazones y no pueden regirse por más que quieran por la palabra de Dios. Quizás por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 y 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Pablo está diciendo, ya estamos en Cristo, no podemos andar como los demás. Y él dice, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y añade, que andan en la vanidad de su mente. Entonces no se rigen por la palabra de Dios, sino se rigen por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, por su voluntad. En el versículo 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, en su mente, en su pensamiento, no necesariamente está el hacer la voluntad de Dios. De hecho, dice que son ajenos a la vida de Dios. Pero no tienen ninguna relación con Dios, aunque sean religiosos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Podemos añadir que los incrédulos tienen costumbres mundanas, porque así todos de alguna manera fuimos criados, ¿verdad? Yo recuerdo una niña hace muchísimos años, no sé, 35 años tal vez, y yo recuerdo Rosita, creo que se llamaba, era una niña, no sé, 8, 11 años, y ella decía, yo un día voy a tener un novio, y va a ser como el pastor. Y un día yo me voy a casar con ese hombre, y voy a tener un matrimonio cristiano, como el del pastor, decía ella. Años después, nos dimos cuenta que se había juntado, y tenía hijos de un hombre y de otro hombre. ¿Por qué se dio eso? Porque esa fue la condición de su abuela. Su abuela nunca se casó. Porque esa fue la condición de su mamá, que tuvo hijos de diferentes hombres. Había caído en adulterio, por decir adulterio. Y ahora su hija, que había crecido viendo ese patrón, aunque tenía el anhelo en su corazón, hizo exactamente lo mismo que su mamá y que su abuela. De manera que el incrédulo se rige por principios o por patrones previamente establecidos. O debemos decir por principios, por antiprincipios o patrones establecidos. Por costumbres, por las costumbres de sus padres y de sus abuelos o el entorno en que él crece. Pero no se rige ni por lo que Dios dice, ni por lo que el Espíritu Santo lo induce a hacer, porque no tiene el Espíritu Santo. Carece de esa actitud. Por eso decimos, carece de esa actitud. Por el contrario, el creyente se le pide separarse ¿de qué? De estas costumbres, de las costumbres del mundo. Recuerdo en primera de Juan 2:15, algo así, que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí en primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, ¿qué dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En un video anterior hablábamos de las voces que nos aconsejan, y decíamos que a veces nuestra conciencia contaminada por el pecado nos induce a pensar o a hacer o a tomar decisiones. Y que a veces la conciencia no es una buena consejera. Pero decíamos también de nuestra naturaleza, de nuestra carne, que nos induce a hacer cosas que quizás inclusive nosotros no queremos.
Pues ahora el apóstol Pedro está diciendo, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, de los deseos de nuestra naturaleza que nos inducen a inclinarnos a lo que no le agrada a Dios, a practicar el pecado, por ejemplo. Y él está diciendo que debemos abstenernos, que en esta tierra somos como peregrinos y extranjeros, que vivimos aquí pero no tenemos que hacer lo que todos los demás hacen, ni vestir, ni hablar, ni comportarnos de ninguna manera como los demás hacen. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. O sea, en tanto el incrédulo tiene prácticas mundanas porque fue criado y formado y esa es su naturaleza, el creyente o al creyente se le pide separarse de estas prácticas y vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Dice más adelante el apóstol Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ese es el pensamiento. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Yo me debo a Dios. Yo debo servirle a Dios. Yo debo agradar a Dios. Pero de esa actitud carece el incrédulo. Entonces esto les hace incompatibles a ambos. Inclusive, si usted quiere seguir ahí en Primera de Pedro, Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Gentiles. Bueno, quizás podría estar siendo usado como sinónimo de incrédulos. Y dice ya, basta ya. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ellos piensan de una manera, les parece cosa extraña como nosotros vivimos. Pero ellos y nosotros le vamos a dar cuenta también a Dios. De modo que el yugo desigual, como la palabra lo dice, es aquella relación ilícita entre dos personas que no son del mismo género. Unos son creyentes y los otros son incrédulos. Los cuales no creen igual, no piensan igual, por lo tanto son incompatibles. El profeta Amós algo dijo en el capítulo 3, en el versículo 3. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo. Pues no. Hay matrimonios incompatibles, usted lo sabe. Y es difícil. Uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado. Uno dice azul y el otro dice amarillo. Uno dice llueve y el otro dice hace calor. Son incompatibles. Bueno, de eso es lo que está hablando la palabra de Dios. ¿Dónde? En 2 de Corintios, un pasaje odiado por muchos. 2 de Corintios, capítulo 6. Algo ya leímos, ¿verdad? Versículo 15 y 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. No está hablando de incompatibilidad, sí, por supuesto. De incompatibilidad y una multitud de dolores de cabeza que el Señor quiere evitarnos. El yugo desigual. Dios lo condena. Dios lo prohíbe. Y yo quiero que tú sepas hoy que si tú te metes en una relación de yugo desigual, tú estás transitando un camino que se llama desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Usted no puede creerlo. Bueno, la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. No creer lo que Dios ha dicho en su palabra es pecado. Dios está diciendo no, y no tiene por qué explicarnos. Nosotros solo debemos creer que lo que Dios está diciendo, no. Si nosotros transitamos por este camino, estamos caminando por un camino que se llama desobediencia. No nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Déjeme decirle que el yugo desigual podría incluir también la incompatibilidad dogmática. ¿Cómo? ¿Sí?
cuando tenemos o decidimos sostener una relación con otra persona que no cree y piensa como nosotros. Yo supe de un caso bastante drástico. Yo creo que puede servirnos este ejemplo, pero de una mujer católica que se casó con un judío. Terminaron divorciados. Eran totalmente incompatibles, dogmáticamente hablando. Uno, en Semana Santa, no comía carne, porque su religión dice pues, que no se debe comer carne en la Cuaresma. Pero el judío sí. En diciembre, los famosos tamales. Ella hacía tamales de cerdo, pero él no comía cerdo. La pregunta es, cuando vengan los hijos, ¿cómo van a ser educados, criados o formados? ¿Como católicos o como judíos? Y sé de varios casos así. Puede haber incompatibilidad doctrinal. Uno cree que la salvación se pierde, el otro no. Uno cree que la salvación es por obras, el otro no. Y los pobres niños están en medio. ¿Qué creemos? ¿Somos salvos por las obras o somos salvos por la fe y por la gracia? ¿Existe o no existe el infierno? ¿Existe o existe el cielo? No el cielo. ¿Existe la Trinidad o no existe la Trinidad? ¿Cristo es Dios o no es Dios? Cuidado. Somos dados a meternos y enfrascarnos en este tipo de relaciones sin pensar o meditar lo que Dios dice en su palabra. Hay consecuencias por involucrarse en este tipo de relaciones. Sí. Ya mencionamos una. Si Dios prohíbe el yugo desigual, eso nos hace incurrir a nosotros en desobediencia abierta. Y en esta condición, ni usted, ni yo, ni nadie puede agradar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó en el río Jordán, se abrieron las ventanas de los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros nos enfrascamos en una relación de yugo desigual, las ventanas de los cielos podrán abrirse, pero no se va a escuchar una voz que diga: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, porque estamos en desobediencia. Y si nosotros no podemos agradar a Dios, Dios ni siquiera va a poder oírnos cuando hablemos con Él. Dios no va a atender nuestras oraciones, y mucho menos nos va a bendecir. Ay, hermano, qué drástico, es que así dice la palabra de Dios. En Isaías 1:15, yo no oiré. Lea todo el libro de Isaías, lea Jeremías y dice: no voy a oír. Y de repente Jeremías comienza a implorar por el pueblo de Dios y comienza a implorar el favor de Dios a ellos. Y dice: Jeremías, no ore por este pueblo porque no voy a oír. Pero Señor, yo soy un hombre justo delante. Sí, pero el pueblo está en yugo desigual. Léalo. Así dice la palabra de Dios. Además de todos los conflictos en que nosotros podemos caer cuando tenemos una relación de yugo desigual, el creyente podría carecer de un crecimiento continuo en su vida. Está enfrascado en una lucha, muchas veces para que el otro se convierta. A ver si puedo entender, porque esa es la excusa. Bueno, pero él es buena persona, tal vez este se convierta, tal vez yo lo pueda convencer en desobediencia. O sea, usted me está diciendo que usted en desobediencia abierta va a inducir a que el otro se convierta al Señor. Eso es lo que usted me está diciendo. ¿Y por qué mejor con su obediencia, con su vida, con su testimonio, no lo llevó a Cristo? ¿Cómo es posible que con su desobediencia lo va a llevar a los pies de Cristo? ¿O la va a llevar a los pies de Cristo? Usted podría entrar en conflictos con su pareja. Conflictos serios con su pareja. Podría inclusive verse seducido a practicar las malas costumbres de su pareja para evitar estos conflictos. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 3 y 4. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo,
ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Y lo hemos visto muchas veces. Yo tengo más de 50 años de estar en Cristo. Acepté a Cristo como a los 10 años, y tengo 63 años. Y en más de 50 años de estar en esto, los ejemplos son innumerables de personas que creyeron que podían lidiar con esta situación y que podían atraer a su cónyuge a los pies de Cristo y fracasaron. Son innumerables los ejemplos de personas que creyeron que eran más sabios que Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y sabiéndolo todo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, punto. ¿Podemos ser nosotros más sabios que Dios, que es omnisciente y omnipresente y sabe todas las cosas? Mi amigo y mi amiga, nosotros somos llamados a vivir por fe y a creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Si tengo que confesar, cuando yo era muy joven, a sabiendas de todas estas cosas, por experiencia lo digo, yo me enfrasqué en una relación de yugo desigual. Entablé una relación de noviazgo con una persona. Hice todo lo posible y lo imposible por llevarla a los pies de Cristo. Dijo haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Voy a decirlo así, hasta que ella me cortó. Posteriormente, 1 o 2 años después, conocí a la que hoy es mi esposa. Óigame, no pretendamos ser más sabios que Dios. Dios nos ha llamado a vivir por fe. Y debemos creer lo que Dios ha dicho en su palabra, que lo que ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. ¿Qué dice en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 38? Mas el justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Debemos creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Si no lo hacemos, Dios no se va a agradar con nosotros. Si estás en este tipo de relación, lo lamento, estás en desobediencia. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga, que la pases bien.